¿Sí? Bueno, 8:03, sí, ya creo que es momento de empezar. Entonces, a todas y todos, pues muy buenos días. Desde Latinoamérica, muy buenos días. Pues en España, muy buenas tardes. La sesión de hoy es una sesión relacionada con la corrección de la actividad. La realidad es que la mayoría tuvieron, digamos, un buen desempeño en la tarea y en la actividad. La hicieron, digamos, de forma correcta, ¿sí? Digamos que se ejecutó bien. Las observaciones que les voy a hacer en la mañana de hoy es sobre todo para que tengan en cuenta algunas observaciones específicas que pueden ser útiles también de cara al examen y de cara a las próximas entregas. Bien. Para quienes no me conocen o no pudieron asistir a la primera sesión donde Gemma me presentó, mi nombre es Luz Elena, yo soy la persona que está con ustedes, las bambalinas, revisando y corrigiendo sus actividades y sus tareas. Y también seré quien valore el examen. Eh, Como ustedes saben y Gemma se los ha comentado, pues nosotras somos tres profes, la principal que obviamente es Gemma, estoy yo de correctora y de otros grupos hay otra profe. Siempre las tres estamos trabajando sincronizadas, entonces conversamos y hablamos todo el tiempo sobre las situaciones de los grupos en particular. Eh, Este cuadro, me confirman si pasan las diapositivas, que a veces sucede que no pasan, entonces si algo sucede, porfa, me avisan con toda confianza. Entonces, este cuadro es parte del insumo que se compartió en la carpeta de archivos para que ustedes pudiesen ejecutar de mejor manera la actividad del foro. Básicamente, en este cuadro lo que se resume son los 6 enfoques que van a trabajar durante la asignatura y que se va a profundizar durante la asignatura, y son estos mismos enfoques los que se esperaba que se reflejaran, por lo menos en la selección de uno, en esta sesión del foro. Eh, a manera de resumen rápido, pues porque esto ustedes lo van a ir profundizando obviamente con Gema, ustedes van a tratar estos 6. El primero, pues que ya han ido desarrollando, sabemos que es el de derechos humanos, que básicamente está trazado por los derechos humanos fundamentales. Se trabaja temas de violaciones de derechos de cualquier comunidad o sociedad. Y parte de la acción sin daño, es decir, de generar una intervención o un proyecto sin que haya vulneración de ningún derecho. Está el enfoque de desarrollo humano, que también es llamado enfoque de capacidades. Aquí lo que hacemos es, eh, digamos que tiene un plus porque también está contemplado el enfoque de derechos, pero también busca que haya un desarrollo a través del fortalecimiento o generación de capacidades en comunidades, ciudades, poblaciones, etcétera. Eh, Busca no solo fortalecer capacidades, sino también generar. Eso es muy importante porque parte del ejercicio que ustedes hicieron del foro, muchos eligieron este enfoque de desarrollo humano que contemplaba la ejecución también de acciones a través de los derechos humanos, pero también a través de las capacidades de esa comunidad rural. Luego han trabajado el enfoque de desarrollo sostenible. Hay 3 aristas que fortalecen este enfoque y es lo social, lo ambiental y lo económico. Es de resaltar también que muchos de ustedes utilizaron este enfoque de desarrollo sostenible para, eh, digamos que, ejecutar la actividad del foro. Entonces, se enfocaron en captar la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental o ecológica para ejecutar esa propuesta, digamos, de acción en ese territorio. Está el enfoque de género. Sabemos que el enfoque de género no se refiere únicamente a lo masculino o lo femenino, está, digamos, considerado tanto para hombres o mujeres, y lo que se busca es cómo las relaciones afectan, digamos, la relación del género en la interacción, ¿no? Se trabaja desde una perspectiva integral y digamos que para este caso, en el enfoque que se trató, en esta intervención de esta comunidad rural, pues
hubo algunos de ustedes que mencionaron la importancia de darle un enfoque de género porque se trabajaba con mujeres, sobre todo en prácticas que eran propias, digamos, del territorio y de, digamos, de recetas locales, muchos propusieron, o de acciones concretas de mujeres rurales. Y luego venía el enfoque de diversidad, que está en dos vertientes, una es la cultural y otra es la de diversidad funcional. Entonces, con base en estos enfoques, había que desarrollar la acción o la actividad del foro. Por aquí hay un mensajito como en el chat. El tamaño de la letra se ve muy pequeña, pues lo tengo en el tamaño que me da la posibilidad del PowerPoint. Listo. Aquí es muy importante tener en cuenta algo. Cuando nosotros sugerimos trabajos o tareas específicas para cualquier asignatura, toda actividad trae como un documento anexo, ¿no? Donde están los objetivos, las características de la actividad que se solicita, cuáles son los criterios mínimos y máximos y por supuesto la rúbrica. Yo siempre les voy a recomendar para esta y cualquier asignatura, incluso para el trabajo fin de máster, que tengan muy claras estas guías de trabajo, estos instructivos, porque cuando ustedes tienen clara esta información pueden responder de mejor manera a la acción concreta de esa actividad. Entonces, para el caso de esta actividad teníamos dos objetivos claros y era uno, comprobar el conocimiento adquirido de esos enfoques transversales que han estado trabajando con GEMA y dos, aplicar la teoría aprendida hasta el momento en un caso real. Aquí voy a hacer un spoiler para las próximas actividades, incluyendo el examen, y es tengan muy presente siempre la aplicación de la teoría en el caso real. Básicamente, más que resumir, por ejemplo, qué es el enfoque de género o más que resumir cuál es el enfoque de derechos humanos, es cómo ese enfoque se aplica en el caso particular. Porque ya vamos a ver en las observaciones que encontré que muchos de ustedes se esforzaron mucho en conceptualizar el enfoque, pero no en ponerlo, digamos, en marcha dentro de este fenómeno que estábamos tratando como de intervenir. En esta actividad había una descripción muy clara y básicamente eran tres instrucciones. La primera es que ustedes debían leer el caso de esta comunidad rural, específicamente que eran cultivadores de patata. Luego ustedes tenían que hacer una exposición de su visión y su postura frente a un enfoque y cómo esto podía ser efectivo para gestionar esa problemática de ese territorio. Y luego tenían que hacer una opinión en dos de sus compañeros, o sea, dos opiniones diferentes al suyo o sustentando quizás también su enfoque. Era mínimo una aportación personal y dos aportaciones a sus compañeros como mínimo. Entonces, ya con estos criterios claros, pasamos a la rúbrica. Sé que en una de las sesiones, además porque yo acostumbro a ver también como las grabaciones de las sesiones que ustedes tienen con Gema para poder estar bien alineada, Gema les decía que estos dos criterios iban a estar muy relacionados y que básicamente para obtener una puntuación mínima de calificación tenía que tener mi postura sobre el caso en particular muy bien sustentada. Entonces, luego pues viene la justificación de las otras aportaciones y el uso de bibliografía. Aquí es súper importante y esto es otro tip que les doy de cara no solo a esta actividad ni a esta asignatura, sino a todas las asignaturas y a su TFG y a su examen. Tengan muy presente el uso de referencias y bibliografía a través del uso de normas APA. En casi todas las rúbricas, por lo menos yo he estado ya en 3 asignaturas y soy directora de trabajo fin de máster y de pregrado y el tema de las normas APA va a estar presente todo el tiempo. Entonces, digamos que aquí puede haber
una decisión personal y es algo que yo a veces les digo de forma que a veces suena demasiado directa, pero es, uno puede elegir entre usar referencias y ganarse este 1.5 en la nota o no usar referencias y no ganarse este 1.5 en la nota. Pero obviamente, como estamos en una titulación de maestría, lo que se esperaría es que ustedes hicieran un avance significativo y tuvieran también esa curva de aprendizaje para el uso de normas APA para su TFG, pero también pues para manejar de forma sustentada cualquier postura teórica o conceptual que tengan frente a una intervención que vayan a realizar. Entonces, en ese ejercicio, básicamente, hay unas observaciones generales que les quiero comentar. Las primeras es que es muy importante siempre, como les decía al inicio, revisar las rúbricas y revisar esas instrucciones. De cara al examen, mi propuesta es que ustedes lean muy bien antes de responder, por ejemplo, que tengan muy claro todo el panorama de qué es lo que se pregunta y cuál es el objetivo del examen, de la puesta en práctica de un enfoque. Siempre hacer uso de las normas APA, séptima edición. En las aulas habitualmente siempre están como uno de los materiales de consulta, si bien también tienen acceso a la biblioteca de UNIR, donde hay muy buenos insumos de normas APA, hasta videos explicativos muy interesantes y sencillos. El mínimo eran 3 participaciones, la principal, que era mi postura frente a esta situación particular, más los comentarios a mis 2 colegas. Y esto es una observación súper importante. Hay unas agendas y unos plazos. Recibí participaciones, por ejemplo, posteriores a la fecha de cierre. El hecho de que todavía esté abierta la posibilidad de participar no significa que yo puedo participar de forma eterna en el foro, por decir de alguna forma. Lo que quiero decirles es que la actividad se cierra en una fecha y posterior a esa fecha no se permiten revisiones. Entonces, tenemos estudiantes que no le han reportado, por ejemplo, alguna situación particular a sus mentoras o incluso a GEMA o incluso a través del foro, por ejemplo, que fueron enviados a algo, no sé, una comisión de trabajo o que tuvieron un percance en salud o que tuvieron alguna dificultad familiar y no pudieron entregar a tiempo. Si no reportan a sus mentoras, a nosotros no nos transmiten esa información, por lo tanto, esas actividades no son revisadas, ni calificadas, ni tenidas en cuenta. Entonces, toda actividad que se entregue posterior al plazo máximo, que fue el 30, no serán calificadas. Es muy diferente cuando, por ejemplo, hay actividades que se entregan teniendo en cuenta la diferencia horaria. A veces en los calendarios uno se enreda, dice, ay, tenía que entregar a las 16 horas, pero entregué a las 18. Uno más o menos ve y dice, bueno, la persona entregó en la fecha, se pasó algunos minutos, lo reviso. Pero ya cuando son 2, 3, 4 días, si lo miramos en perspectiva, es un poco injusto con las personas que lo hicieron y lo ejecutaron en el tiempo adecuado, frente a los que de pronto se les olvidó, no lo planearon con tiempo o no reportaron y pues darles la calificación no es muy equitativo. Entonces, es muy importante que estén muy atentos siempre a las agendas de cada actividad. Es muy importante también, teniendo en cuenta el nivel en el que estamos, que es un nivel de maestría, que ustedes revisen muy bien las digitaciones. Obviamente puede suceder, uno pues a veces comete errores, el computador no le resalta a uno el error, entonces uno lo pasa de largo, eso todo pasa. Pero cuando es muy persistente durante el texto, es solo hace entender a uno que hubo falta de revisión o hizo con afán, etc. Entonces es muy importante siempre revisar eso, que esté bien redactado, que esté bien escrito, que tenga una lógica, que tenga buena redacción, buena ortografía, buena puntuación. Esto es un llamado a la modernidad y es que es entendible y ya es una realidad que ha llegado para quedarse dentro del mundo académico el uso de la inteligencia artificial en muchos de los casos. Pero fue muy evidente en algunas participaciones encontrar uso de la inteligencia artificial en apreciaciones
que deberían ser técnicas, en el sentido en que pensemos en cuando ustedes se titulen y presenten su diploma en cualquier escenario laboral, lo que se espera es que ustedes sean expertos en esta materia. Entonces, cuando aprendan a utilizar el enfoque, a defender su postura frente a una intervención, un enfoque, una propuesta de proyecto, pues se espera que se haga desde el conocimiento. Entonces, aprenderlo ahora hará que ustedes más adelante tengan una posición más cómoda frente a cualquier postura que se dé en cualquier escenario en el que ustedes estén ejecutando su oficio o su labor. Entonces, mantener esa postura crítica frente a un enfoque, frente a un contexto, no lo da la inteligencia artificial, solamente lo puede dar el profesional que sabe y que ha conceptualizado sobre el tema o que por lo menos ha investigado y está consciente de el contexto y del enfoque que quiere utilizar de acuerdo a la necesidad de la población. Entonces, si bien sabemos que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse en el mundo académico y en el mundo laboral, es muy importante que ustedes tengan una postura crítica y un análisis sustentado en evidencia documental, pero también en el contexto. Entonces, se nota cuando se usa la inteligencia artificial, se nota en la forma en la que se presenta la información. Bien, entonces ya con respecto a la rúbrica vamos a ver unas observaciones muy particulares. En los criterios 1 y 2 lo que encontré y son observaciones, como les digo, con el ánimo de que ustedes puedan tener un mejor desempeño, aunque repito que la mayoría hicieron un muy buen trabajo en el foro, pero que tengan un mejor desempeño en las próximas actividades, pero sobre todo también de cara al examen y al aprendizaje en particular de estos enfoques. Entonces, frente a los dos criterios que habían conversado con Gemma, que iban a estar muy integrados, se encontraron que algunas eh, intervenciones fueron muy concretas, muy profundas y estaban muy bien fundamentadas. Tuvimos participaciones muy valiosas donde incluso colegas sugirieron material, bibliografía a otros de sus colegas en las intervenciones, y eso es altamente valioso porque se permite como un intercambio de conocimientos. Sin embargo, teniendo en cuenta que este ejercicio no tenía como una respuesta correcta o incorrecta, como, ay, este es el mejor modelo, o este es el mejor enfoque, o esta es la mejor forma de, básicamente era poner en marcha o en práctica los conceptos vistos en clase. Sí había una tendencia que algunos fueran más apropiados por la demanda, por ejemplo, de la problemática en particular, pero eso no significa que pensar en un enfoque diferencial para temas de, por ejemplo, edad, adulto mayor, o diferencial de género para las mujeres rurales, o diferencial en lo cultural, pues estuviera mal, ¿no? En realidad, esta actividad no se trata de decir si eso está bien o mal, sino cómo se hizo uso de los enfoques durante el ejercicio. Básicamente, en algunos encontramos que eran resúmenes como teóricos de, mire, este es el enfoque de desarrollo humano y el enfoque de desarrollo humano sirve para esto. Pero no había un ejemplo claro de cómo eso, por ejemplo, se iba a aplicar dentro de esa comunidad rural o cómo se podía ejecutar, por ejemplo, en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Algunos sí, algunos hicieron hasta propuestas de paisajismo, otros de culinaria, otros de... Pero lo que les quiero decir con esto es que en todo ejercicio práctico, aunque la teoría es muy importante y hacer uso de referencias APA y citas es muy importante, para esta asignatura en particular y para la, digamos, y para la UNIR últimamente en los últimos 2 años es poner en marcha el conocimiento, poner en práctica el conocimiento, saber sustentar y saber fundamentar mi argumento, pero saberlo poner en marcha. Aunque se menciona un enfoque en algunos comentarios, no quedó muy claro, muy explícito porque este era el más adecuado para el caso, y eso también tiene que ver con la falta de fundamentación. Es decir, mire, a mí me parece muy valioso el enfoque de derechos humanos, pero como no estaba sustentado, sino solamente se fueron al otro extremo a poner solo ejemplos sin dar un sustento, digamos, teórico, también quedaba como muy, muy suelto. Entonces, la importancia de mantener ese balance entre lo práctico y lo teórico es clave.
Siempre se va a recomendar poner casos o ejemplos muy específicos que demuestren esa aplicabilidad del enfoque. En particular con este caso, algunos de ustedes tuvieron ideas tanto de cómo utilizarlo, el enfoque en su proyecto desde lo rural, otros desde lo económico, otros desde lo de culinario, otros desde... Y habían ejemplos claros de desarrollo y propuestas muy concretas. En algunos otros, frente al criterio 3, que es pues, justificar la aportación que le damos a nuestros compañeros, encontramos, bueno, varias cosas. La primera es que hicieron solo una participación, es decir, la principal, y no hicieron aportación a sus colegas. Entonces, en ese caso, básicamente se cumpliría parcialmente el criterio mínimo, ¿no? De tener una participación. Y me refiero al criterio mínimo de nota, porque si vemos la rúbrica, que era el criterio 1 y 2, era básicamente estar muy bien fundamentado el ejercicio de la exposición individual. Otros, en cambio, participaron una sola vez con sus compañeros. Entonces, hicieron un comentario corto y quizás no tuvieron tiempo o no sabían o no llegaron a la fecha para hacer el segundo comentario. Y eso obviamente también tiene una afectación en la calificación. Se encontraron algunos comentarios como en acuerdo o en desacuerdo, sin profundizar. Recuerdo que en una de las sesiones Gemma fue muy específica en decirles, miren, no solamente es decir que están de acuerdo o en desacuerdo, sino fundamentar o hacer un análisis del por qué o exponer, mira, me parece mejor esto o aquello. Eso no significa que no se haya hecho bien la tarea, solo que pudo haber sido más profunda y pudo haber sido muchísimo más conceptualizada. En algunos casos vimos exposición de, mira, te doy mi opinión, o sea, listo, muy bien lo que, lo que tú escribiste ahí, muy bien lo que piensas, pero te doy tu opinión. Eh, y ya. Entonces, como que no había un debate particular de, oiga, yo pienso que este enfoque podría ser mejor o este podría ser complementario. Como les dije desde el inicio, la mayoría de ustedes lo hicieron muy bien, pero con miras a la mejora en próximas actividades, siempre es muy importante tener presente la reflexión del otro para hacer la contestación en los foros. Bueno, frente al criterio 4, que es el de la bibliografía. Como les digo, esto es clave y es súper importante para el nivel de estudios que ustedes están cursando, porque en todas las asignaturas van a encontrar esta casillita de la rúbrica. Entonces, hubo algunas personas que hicieron uso de citas, pero citas que no están en, digamos, en normas APA, eh, o citas que estaban incompletas, por decir algo, que ponen el autor, no ponen la fecha de consulta, o si el documento es un documento institucional, ponen la organización, pero no ponen el año, ¿no? de emisión del documento, etc. Cuando el trabajo es muy corto, una recomendación que siempre se hace es evitar dar citas textuales, porque lo que se está solicitando es como un análisis. Entonces, si ustedes se dedican solamente a poner como el concepto entre comillas y dar la cita textual, pues ahí no hay construcción personal. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta siempre en este tipo de argumentaciones que son cortas, sí es muy importante poner las citas, pero tienen que haber parafraseo, tienen que haber construcción personal. La plataforma de UNIR tiene muy buena bibliografía, todas las asignaturas, digamos, están pensadas para que las bibliografías que ustedes tienen sean, pues, útiles para las tareas, pero siempre es bueno, y algunos de ustedes lo hicieron, y para eso los felicito porque es una buena iniciativa. Trajeron nueva bibliografía y aportaron al documento eh, de sus compañeros, o aportaron a la participación de sus compañeros con nueva bibliografía. Sí es muy importante traer
nuevos conocimientos, incluso por la diferencia entre países y contextos. Eso también enriquece el debate. Se identificaron párrafos donde hay copias textuales de documentos técnicos o de definiciones técnicas concretas. Esos, digamos que aquí quiero ser muy clara con el uso de las normas, y es que el hecho de que yo ponga, por ejemplo, referencias, no significa que, como decimos en Colombia, salvo patria, y ya no tengo que citar nada más. Tengamos presente que si yo utilizo un documento y utilizo una teoría, yo tendría que, si la voy a utilizar textual, dar la cita en el cuerpo del texto que estoy escribiendo. No vale solamente poner la referencia y entonces ya vale todo lo que yo ponga ahí arriba. Debe haber cita. Siempre en las normas APA se diferencia entre la diferencia que hay entre cita y referencia. Entonces es muy importante que lo consulte de cara no solo al examen, de cara a otras actividades o de cara a otras asignaturas, sino también a su TFG. Frente al tema de las citas, hay otra variante aquí muy importante, y es que hay que diferenciar muy bien en los tipos de citas que hay, ¿sí? Hay citas directas, citas indirectas, citas que se dan de acuerdo a las fuentes, y eso también es diferenciador cuando uno expone la cita en el cuerpo del texto y la referencia. Entonces, eso es muy importante que lo empiecen a considerar también como un experimento personal de cada uno de poner en práctica eso para que cuando se enfrenten, por ejemplo, al trabajo de máster, pues se les dé un poco más natural. Eh, Se encontró también que algunas intervenciones eran, digámoslo, sospechosamente similares entre algunos compañeros. A veces, digamos, daba la sensación que estaba presentado en la misma estructura, en el mismo orden, eh, la misma información, con algunas diferencias en las reacciones. Personalmente, yo siempre lo diré en las sesiones que me corresponden de correcciones, yo no tengo cómo corroborar que Pepito le copió a Juanito. Yo no tengo cómo corroborar eso, menos en un foro donde hay una participación masiva de 200, 300 comentarios. Pero sí es muy importante que seamos profesionales, ¿no? Y que seamos conscientes que las participaciones en los foros, más que sumarnos o restarnos una nota, enriquecen el debate y también el networking que pueden hacer ustedes en el ejercicio de este máster con personas que están en diferentes partes del planeta. Entonces, si bien digamos, entre comillas, sospechoso que estemos con comentarios o participaciones muy similares entre colegas, el ejercicio que yo hago, igual a lo que les decía de la inteligencia artificial, es hagamos el ejercicio crítico de hacer los foros y las actividades de forma muy consciente, porque al final de cuentas, cuando tengamos el título, obtengamos el grado, la sociedad va a demandar de nosotros eso, ser expertos en estos temas. Entonces, es más un llamado como a, a la sensatez del ejercicio profesional. Eh, es muy importante evaluar las fuentes que yo consulto, no solamente porque pues UNIR nos da unas fuentes que son valiosas y los profes, digamos, titulares de la asignatura hacen un ejercicio muy valioso buscando información para ustedes, sino que también en la red o en internet hay documentos que académicamente son bastante cuestionables. Entonces, por ejemplo, en un nivel de titulación de maestría, pues no es recomendable y no, digamos, no es bien visto que yo haga uso, por ejemplo, de Wikipedia, o haga uso del rincondelvago.com, o haga uso de, no sé, como blogs o enciclopedias que no son académicamente sustentadas o que por lo menos una fuente oficial o respetable del tema en particular que estoy tratando. Entonces, la sugerencia que les hacemos siempre es diríjanse a fuentes oficiales, diríjanse siempre a buscadores académicos, revisen también, por ejemplo, la idoneidad de ese documento, por ejemplo,
no sé si van a hablar, voy a poner cualquier ejemplo, eh, sobre una política estatal que fue de hace 20 años, pues para operarla ahora en el contexto en el que estamos haciendo en el ejercicio, pues como que uno dice, ¿dónde está el esfuerzo también como de verificar que esa fuente es una fuente confiable, adecuada, óptima para la intervención? Entonces, siempre evaluar las fuentes consultadas y se recomienda siempre autores y artículos o instituciones que sean institucionales o académicas. Eso sería frente a la actividad en particular del foro. No sé si tienen alguna duda o comentario al respecto. Bueno, hay mucho silencio. Y veo que solo se conectaron 13 personas. Bueno, hay mucho silencio. Eh, A mí, como que lo que todavía me hace un poquito de ruido, no sé si lo estoy tomando bien, es la diferencia entre referencia y bibliografía. Porque en mi cabeza era como, o sea, pongo en bibliografía las referencias a los textos que revisé, que no es lo mismo que la cita, obviamente, porque cuando cito es porque estoy citando un texto, o sea, algo textual y lo pongo ahí mismo, ¿no? Pero, pero en la bibliografía o referencia yo siempre ponía, o sea, para mí como que en mi cabeza es lo mismo, pero entonces eso creo que me va a costar procesarlo un poquito más. Mira, en la biblioteca y en las aulas de UNIR hay un documento muy valioso que son como 15 páginas en PDF. Es un manual. Voy a ver si de casualidad de pronto se los puedo apuntar por aquí, que yo lo utilizo, que es el que nos dan a nosotros eh, y les dan en el TFG. Voy a ver si de casualidad se los puedo juntar para que lo pueda descargar y se lo puedan compartir. Y ahí obviamente hacen la diferenciación de cita, las citas más usadas, las referencias. La diferencia entre bibliografía y referencia es que una referencia es un documento que yo consulté, pero no estoy citando. La bibliografía es un documento que consulté y que estoy citando. Para este caso, digamos, específicamente lo que se pide es referencias, ¿sí? Pero si yo hago uso de una de esas referencias, pues debería estar en el cuerpo del documento, por ejemplo, la cita, si estoy haciendo uso de la información de esa cita. A ver, por aquí yo tengo en la carpetita. Ah, ah, creo que sí, ahí se los pude compartir. Se los pongo ahí en el chat, el archivo. Eso les puede dar mucha claridad y la verdad es que está muy sencillo. En ese mismo documento hay un link al que ustedes le dan clic y los manda como a la biblioteca de UNIR, donde hay un videito como de 20 minutos, donde hay un profe español que explica también muy bien y muy chévere. Ah, buenísimo, gracias. A ti, gracias por participar. JC nos dice que para la asignatura de seguimiento y evaluación, que también es un foro, la propia nos pidió subir al foro el documento en PDF y hay una guía de instrucción para el desarrollo del documento. De esta manera es más viable implementar normas APA. Genial. Sí, claro. De todas formas, hubo algunos de ustedes que lo hicieron, digamos, muy bien en la implementación de APA y la implementación del ejercicio. Más allá de decir, ay, no, es que lo hicimos mal, ay, no, no, lo que yo quiero es invitarlos es aprovechar las asignaturas para poner eso en práctica. Porque yo en algún momento estaba en el lugar en donde ustedes estaban, donde uno dice, ay, pero es que además de tener que hacer todo esto, tengo que estar pendiente de la zapa, pero cuando lo van haciendo se les va volviendo un poquito más natural. Entonces, cuando lleguen, por ejemplo, al TFG, su experiencia puede ser más amena si lo empiezan a poner en práctica, por lo menos saber cómo se cita un compilado, cómo se cita una revista, cómo se cita un informe, si es una organización, si es un documento del gobierno. Todas esas diferencias, si las van poniendo en práctica, se les va a hacer mucho más práctico más adelante. Entonces, es una sugerencia técnica que ustedes además van a encontrar eso en todas las rúbricas y pues pueden hacerlo, empezarlo a hacer como un experimento. Digamos que en este caso, en el foro, yo he sido como, ok,
la persona participó, tiene un buen argumento, reviso como tiene sustento teórico, o yo puedo decir, la persona parece que hubiera utilizado un documento, pero no lo citó. Entonces, simplemente yo les he dejado sus comentarios como, mira, revisa la bibliografía, mira, es importante citar. Y digamos que no voy a entrar ahí a decir, ay, va a perder la participación. No, lo que yo quiero es que ustedes lo tengan en cuenta porque es importante y va a ser mucho más sencillo para ustedes enfrentarse a ese proceso de las. Entonces, ahí les dejo ese documento, creo que les va a ser muy útil y para el TFG es el mismo manualito de APA de UNIR. No sé si tienen alguna otra duda. Juan Carlos, cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, Luz, muchas gracias. Sí, mira, con respecto a lo que comentabas, yo tengo una duda, pero esa duda va más allá de que sea con el ánimo de pronto de mejorar la nota o algo así, sino porque simplemente no sé si de pronto hubo algún error de interpretación de parte mía o no se vio reflejado en la plataforma. En la retroalimentación que tú me diste, me dices que el desarrollo del caso estuvo muy bien de mi parte, pero que en los aportes que hice a los demás compañeros me enfoqué más en felicitarlos que en generar quizás un debate. Ujú. Resulta que en los aportes que yo hice, uno de ellos sí fue como una felicitación a uno de los compañeros donde le decía que puso muy bien en práctica el enfoque que había escogido y había generado incluso unas vías de desarrollo para la solución. Y el otro enfoque que yo hice fue a una compañera que había escogido el enfoque de desarrollo sostenible, pero yo le dije a ella que le había hecho falta como enfatizar un poco en el tema ambiental, porque ella había tocado los otros dos, pero el ambiental no lo había tenido en cuenta. Incluso yo le dije que ese le había hecho falta y que lo podía aplicar de cierta manera. Pero entonces cuando tú me dijiste que los aportes que había hecho era más a felicitación, yo dije, ¿será que el aporte que yo hice a esta otra compañera no se ve reflejado en la plataforma? O quizás ese aporte que yo estoy haciendo pues no tiene como no es como tan específico para yo poderlo dar un Juan Carlos, entendimiento. mira, hagamos Sí, esto. Yo acabo pero de entonces, tomar nota pero espérame, de tu espérame, nombre, apellido, y si con muchísimo gusto yo lo puedo volver a revisar y ver si puede haber una mejora. Y te escribo allí mismo, digamos, el comentario en particular, si te parece. sí, pero como te dije al inicio, o sea, no es con ánimo de pronto de yo estar queriendo pelear la nota o que me la suban o que me la bajen, porque pues ese no es el fin. El fin es más como esa retroalimentación que uno recibe y saber si sí se está cumpliendo con lo que la actividad solicita o si de pronto, quizás de pronto no se vio reflejado ese otro comentario en los aportes y es para tenerlo presente para las próximas actividades, es más eso. Ok, tendría yo que revisar particularmente en la plataforma, como me dices tú, si se reflejó o no toda la participación, eso es lo primero. Pero en gran medida, como les comentaba yo, la mayoría de ustedes lo hicieron muy bien. O sea, digamos que la mayoría de ustedes tienen notas de sobresaliente. Eso significa que están entre un 8 en adelante, un 8,5 en adelante y tienen notas sobresalientes frente al foro. Entonces, ¿qué puedo decirte yo al respecto sin estar revisando ahorita mismo tu intervención? Es que vale mucho la pena también la sustentación que hacemos de eso. Como les decía, en el apartado de ese criterio, que es el criterio 3 de participación e interacción con los compañeros, y es, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, también era como sustentar eh, esa participación de por qué, oye, me parece valioso por esto y aquello, y oye, no estoy tan de acuerdo por esto y esto y esto, y me parece que sería mejor esto por esto y esto, ¿sí? Entonces, déjame, lo que podemos hacer es, con todo el gusto, Juan Carlos, yo te busco en los listados, reviso el comentario que te hice y también reviso la nota y con todo gusto. Y de hecho, mira que en la plataforma
recuerdo el comentario que yo hice porque lo tengo presente, pero ya después cuando yo fui a tratar de buscar dentro de la actividad los comentarios que yo realicé a los demás compañeros, me fue muy difícil, o sea, Sí, ya eso no se pone encontré la difícil. forma, no encontré la forma, ¿sí? Entonces yo por eso, pues por eso también te lo quise comentar, porque yo dije, ¿será que no me quedó guardado, no me quedó subido los comentarios en la actividad? O entonces también es por eso, ¿sí me entiendes? Como para saber y para las Listo, próximas actividades tenerlo en cuenta. listo, déjame, yo lo reviso hoy mismo, si no hoy, entre hoy y mañana, y allí mismo en comentarios te dejo la apreciación y la explicación, ¿te parece? Listo, Luz, muchísimas gracias, A muy ti, amable. Juan Carlos, muchas gracias. Jaycee, cuéntame, Hola, buenos días, ¿me escuchan? y te escuchamos muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues quiero hacer un comentario de pronto si algunos compañeros no incluyeron referencias bibliográficas que pudo pasar, no sé. Es porque también, digamos, en las clases se dio a entender que era sobre el conocimiento o lo aprendido en las clases hasta el momento, que fue como la introducción a cada enfoque. Y ahí considerar qué enfoque aplicaba al caso. Entonces, de pronto, de esta manera, puede que algunos compañeros lo hayan tomado expresamente así como, digamos, de lo que uno retiene de conocimiento, considerar qué enfoque se aplicaba. De pronto suene como una salvedad para los que no incluyeron referencias, ¿sí? Pero pudo haber pasado esa interpretación de la tarea. Listo, Jaycee. No, mil gracias por la claridad. Yo creo que parte de la calificación intuí además porque la actividad del foro fue como muy temprana, digámoslo de alguna forma como muy temprana, no habíamos visto todos los enfoques y había que hacer una participación y se dio, por ejemplo, este insumo de esa matriz con los enfoques. Eh, y digamos que la observación que yo les hice a la mayoría de los que no presentaron referencias es como una alerta de ténganlo en cuenta, pero no hubo como un castigo, un castigo radical, ¿no? Por ser la primera experiencia también. Sí es muy importante y se los quiero resaltar para la próxima entrega y la próxima tarea que tienen es un poquito más compleja, es un poquito más estructural y va a ser muy útil de cara al examen. Entonces, la recomendación que les hago es tengan muy presente esto de las APA y las referencias y la bibliografía. Pero Jaycee, mil gracias por tu participación. Bueno, creo que ya sí, 8:45 en punto. No sé si alguien más tenga una duda o ya damos cierre a la actividad. Veo un silencio generalizado. Bien, listo. Bueno, listo. Bueno, No, por mi lado, nada, gracias. ok, vale, gracias, mil gracias. Entonces, bueno, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este ratico de la mañana. Recuerden siempre informar a sus mentoras sobre cualquier novedad que tengan. Recuerden siempre hacer uso del foro de preguntarle al profesor si tienen alguna duda o inquietud. Eh, y bueno, nada, felicidades a todos por este primer logro en esta asignatura y cualquier novedad o requerimiento, con muchísimo gusto pueden contactarme. Les deseo una excelente mañana y bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias, Luz. A ustedes.